Mientras más intentas explicar algo, más probable es que generes duda. No porque la otra persona no entienda, sino porque, sin darte cuenta, estás comunicando algo mucho más profundo que tus palabras. Estás comunicando cómo te sientes respecto a lo que dices, y eso cambia completamente la percepción. Hay algo curioso en el comportamiento humano que casi nadie nota. Cuando alguien habla demasiado para justificar algo, nuestro cerebro no piensa, «¡Qué claro es!», piensa, «¿Por qué está intentando convencerme tanto?». Y ese pequeño cambio es suficiente para alterar toda la interacción. Ahora piensa en esto. Dos personas dicen exactamente lo mismo. Una dice, «Llegué tarde porque hubo tráfico», y se detiene ahí. La otra dice, «Llegué tarde porque hubo tráfico». Bueno, en realidad salí a tiempo, pero luego se juntaron varios carros y además había una construcción, misma situación. Resultado completamente distinto. La primera persona transmite claridad. La segunda genera algo difícil de explicar, pero fácil de sentir. Duda. No porque esté mintiendo necesariamente, sino porque parece que necesita que le creas. Y cuando alguien necesita que le creas, automáticamente cuestionas por qué. Ese es el punto donde empieza el problema. La sobreexplicación no es un error de comunicación, es un reflejo psicológico. Y lo interesante es que casi siempre es invisible para quien lo hace. Desde su perspectiva, tiene sentido. Está aclarando, está dando contexto, está evitando malentendidos. Pero desde fuera, lo que se percibe es otra cosa. Inseguridad, falta de certeza, necesidad de validación. Y eso cambia completamente cómo eres interpretado. Ahora vamos a llevar esto a situaciones más reales. Imagina una conversación cotidiana. Alguien te pregunta, ¿te gustó el lugar? Tú respondes, sí, estuvo bien. Y listo. Pero muchas veces eso no pasa. Muchas veces la respuesta se convierte en algo como, sí, estuvo bien. O sea, no fue lo mejor, pero tampoco estuvo mal. Y sin darte cuenta, entras en una espiral. Una donde intentas ajustar cada detalle para que tu respuesta sea perfectamente entendida. Pero lo que realmente estás haciendo es diluir tu mensaje. Es como si tomaras una idea clara y la empezaras a mezclar con tantas capas que al final ya no tiene forma. Ahora piensa en esto desde fuera. La persona que escucha no está analizando cada palabra. Está percibiendo señales, microseñales, tu tono, tu ritmo, tu necesidad de seguir hablando. Y sobre todo, tu incapacidad de detenerte, porque ahí es donde ocurre algo clave. Las personas que tienen claridad interna no sienten la necesidad de explicar todo, dicen lo que piensan y se sostienen ahí. Las personas que no sienten la necesidad de reforzar, ajustar, corregir, suavizar, justificar, no porque quieran manipular, sino porque, en el fondo, no confían completamente en lo que están diciendo. Y cuando tú no confías, se nota. Aunque no lo digas directamente, se filtra. Ahora, aquí hay una distinción importante. No estamos hablando de comunicar bien, no estamos hablando de ser claro, estamos hablando de algo diferente. La línea entre explicar y justificar. Porque explicar es útil, pero justificar es reactivo. Explicar nace de la intención de compartir. Justificar nace de la necesidad de ser aceptado. Y esa diferencia, aunque es interna, se refleja completamente afuera. Vamos a verlo con otro ejemplo. Situación. Alguien te pregunta por qué tomaste una decisión. Persona A. ¿Por qué era lo mejor para mí? Persona B. ¿Por qué era lo mejor para mí? O sea, estuve pensando mucho. Otra vez. Mismo mensaje. Distinta percepción. La primera persona transmite algo muy específico. Tiene claridad. La segunda transmite otra cosa. Está tratando de validarse. Y aquí es donde empieza a volverse interesante, porque no es que la segunda persona no tenga razones. Probablemente tiene muchas, pero el hecho de que sienta la necesidad de expresarlas todas cambia cómo se percibe. Es como si, en lugar de comunicar una decisión, estuviera pidiendo aprobación. Ahora, llévalo a algo aún más cotidiano. Mensajes de texto. Alguien escribe, perdón, no pude contestar, y punto. Otra persona escribe, perdón, no pude contestar, estaba ocupado con unas cosas. Si lo analizas racionalmente, suena mejor, más educado, más considerado. Pero si lo analizas desde percepción, estás sobreexplicando. Y esa sobreexplicación tiene una raíz. No quiere que la otra persona piense mal, no quiere generar incomodidad, no quiere ser malinterpretado. En otras palabras, está intentando controlar cómo será percibido. Y ahí es donde todo cambia. Porque cuando intentas controlar demasiado la percepción,
pierdes naturalidad, pierdes firmeza, pierdes presencia, te vuelves reactivo. Empiezas a hablar no desde lo que eres, sino desde lo que esperas que los demás piensen de ti. Y eso se siente. Ahora hay algo más profundo aquí. El cerebro humano está diseñado para detectar incongruencias. No necesita pruebas, no necesita lógica compleja, solo necesita pequeñas señales. Y el exceso de explicación es una de ellas, porque cuando algo es claro internamente, no necesita ser defendido constantemente. No necesita capas, no necesita adornos, simplemente es. Pero cuando no lo es, aparece la necesidad de reforzarlo, de sostenerlo con palabras, de evitar que se caiga. Y eso crea una dinámica muy específica. Mientras más hablas, más oportunidades das para que el otro dude. Porque cada palabra extra abre una nueva posibilidad de interpretación. Cada justificación adicional genera una nueva pregunta implícita. Y sin darte cuenta, conviertes algo simple en algo cuestionable. Ahora, observa esto con atención. Las personas que generan más respeto en una conversación no son las que más explican, son las que mejor saben cuándo detenerse, las que dicen lo necesario y luego guardan silencio. No porque no tengan más que decir, sino porque no necesitan decirlo. Y eso cambia completamente la dinámica, porque el silencio, en ese contexto, no es vacío, es seguridad, es control, es presencia. Mientras que la sobreexplicación es ruido, es dispersión, es duda. Y aquí es donde empieza a aparecer el verdadero conflicto. La mayoría de las personas cree que el problema es no saber expresarse bien, pero no. El problema es más profundo. Es no confiar en lo que se está expresando. Y cuando no confías, intentas compensarlo con más palabras, más detalles, más contexto, como si en algún punto lograras que el mensaje se sienta más sólido. Pero pasa lo contrario, se fragmenta, pierde fuerza, se diluye. Es como intentar sostener algo con demasiadas manos. Al final, generas torpeza. Y ese es el punto donde empieza la verdadera pregunta. ¿Realmente estás explicando para aclarar? ¿O estás explicando porque necesitas que te crean? Porque en el momento en el que pasas de explicar para aclarar a explicar para que te crean, dejas de comunicar y empiezas a proyectar. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Cree que las palabras son lo más importante en una conversación, pero no lo son. Lo que realmente se percibe es el estado desde el cual esas palabras salen. Y ese estado, aunque no lo veas, es leído constantemente por los demás. Ahora vamos a profundizar en algo clave. ¿Qué interpreta realmente el cerebro cuando alguien se sobreexplica? No lo que tú crees. No está pensando qué detallado es. Está haciendo algo mucho más automático. Está detectando inconsistencias, y no inconsistencias lógicas necesariamente, sino emocionales. Cuando una persona habla con claridad, hay alineación. Lo que dice, cómo lo dice y cuándo se detiene, coincide. Pero cuando alguien se sobreexplica, esa alineación se rompe. Dice algo, luego lo ajusta, luego lo corrige, luego lo suaviza, luego lo vuelve a explicar. Y eso genera una sensación muy específica: inestabilidad. Como si la persona no estuviera completamente parada sobre lo que dice. Y aquí es donde aparece un concepto importante. El cerebro confía más en la coherencia que en la información. Puedes dar 1000 razones, pero si no eres coherente, no generas confianza. En cambio, puedes decir poco, pero si hay firmeza, generas credibilidad. Ahora, observa esto en una interacción real. Alguien toma una decisión: voy a hacer esto, y punto. Otra persona toma una decisión similar, pero dice: voy a hacer esto, aunque todavía no estoy completamente seguro. ¿Qué pasa aquí? La segunda persona no solo está compartiendo información, está exponiendo su duda interna en tiempo real. Y eso tiene un efecto inmediato. La otra persona empieza a cuestionar, no porque quiera, sino porque percibe que no hay cierre, que la decisión no está consolidada, que hay grietas. Y el cerebro humano siempre busca grietas, porque las grietas indican riesgo, indican incertidumbre, indican que algo podría no sostenerse. Y eso activa un mecanismo automático: distanciamiento. No necesariamente físico, pero sí perceptual. Empiezas a tomar menos en serio a la persona. Empiezas a dudar un poco más. Empiezas a no darle el mismo peso a lo que dice. Y esto pasa sin que nadie lo diga en voz alta. Ahora, conecta esto con algo más profundo. La necesidad de sobreexplicar casi siempre viene de un intento de controlar la percepción. Es decir, no quiero que piensen mal de mí.
No quiero que malinterpreten esto. No quiero que crean algo incorrecto. Y eso suena razonable. Pero tiene un problema. Cuando intentas controlar demasiado cómo eres percibido, empiezas a comportarte desde el miedo. Y el miedo no se puede ocultar completamente. Se filtra en la forma en la que hablas, en la cantidad de palabras que usas, en tu dificultad para detenerte, en tu necesidad de seguir aclarando. Y eso genera el efecto contrario al que buscas. Porque en lugar de proyectar claridad, proyectas inseguridad. Ahora, vamos a llevar esto al terreno de la percepción social. Hay algo que las personas respetan profundamente, aunque no siempre lo sepan explicar. La certeza, no la arrogancia, no la imposición, la certeza tranquila. Esa que no necesita defenderse constantemente, esa que no se tambalea con cada posible interpretación externa. Y esa certeza se comunica en cómo hablas, pero sobre todo en cuanto necesitas hablar. Las personas que tienen claridad interna no sienten la necesidad de llenar cada espacio con palabras, no sienten la urgencia de explicar cada detalle, porque no están intentando convencer, están expresando, y eso cambia completamente la energía de la interacción. Ahora, contraste directo. Persona A dice algo, se detiene, sostiene silencio. Persona B dice algo, lo explica, lo vuelve a explicar, lo ajusta, lo justifica. ¿Cuál de las dos genera más presencia? No es una pregunta complicada. La presencia no viene de cuánto dices, viene de cuánto necesitas decir. Y eso tiene implicaciones fuertes en cómo eres percibido, especialmente en dinámicas sociales más complejas. Por ejemplo, interacciones entre hombre y mujer. Aquí es donde este patrón se vuelve aún más evidente. No por un tema superficial, sino por cómo funciona la percepción de seguridad. Cuando un hombre se sobreexplica constantemente, lo que proyecta no es apertura, proyecta necesidad. Necesidad de ser entendido, necesidad de ser aprobado, necesidad de no ser malinterpretado. Y eso, a nivel inconsciente, reduce el nivel de atracción conductual. No porque esté mal explicar, sino porque comunica que su estado interno depende de la reacción externa. En cambio, un hombre que comunica con claridad, sin exceso, no necesita justificar cada cosa, no necesita convencer, no necesita ajustar constantemente su mensaje. Y eso transmite algo muy específico: independencia emocional. Y la independencia emocional es percibida como estabilidad. Y la estabilidad genera confianza. Y la confianza es base de atracción real, no superficial, no momentánea, sino estructural. Ahora, esto no es exclusivo de relaciones. Pasa en todos lados: trabajo, amistades, familia, cualquier entorno donde haya interacción humana. La sobreexplicación empieza a generar un patrón. Las personas te escuchan, pero no te perciben como alguien sólido. Te perciben como alguien que necesita validar constantemente lo que dice. Y eso afecta algo muy importante: el peso de tu palabra. Porque cuando alguien habla mucho para justificar, su mensaje pierde impacto, se vuelve más débil, menos claro, menos contundente. Y aquí entra otra distinción clave. Claridad no es cantidad, claridad es precisión. Pero la mayoría confunde precisión con volumen. Cree que mientras más diga, más claro será. Pero la claridad real funciona al revés. Se logra eliminando lo innecesario, no agregando más. Es como una señal. Si está limpia, se entiende. Si está saturada, se distorsiona. Y la sobreexplicación es saturación. Ahora hay algo más que pocas personas notan. Cuando te sobreexplicas, no solo cambias cómo te perciben, también cambias la dinámica de poder en la conversación, porque automáticamente te colocas en una posición reactiva. Estás respondiendo a posibles juicios incluso antes de que existan. Estás anticipando dudas incluso antes de que aparezcan. Y eso genera una asimetría. Tú estás justificando, el otro está evaluando. Y aunque no se diga, la posición de quien evalúa siempre tiene más control. Ahora observa esto con cuidado. Las personas con mayor presencia no reaccionan a lo que podría pensarse, no se adelantan a justificar, no llenan silencios por incomodidad, permiten que su mensaje exista sin necesidad de defenderlo. Y eso genera algo muy potente: autoridad, no porque lo impongan, sino porque no la están pidiendo. Y aquí está una de las ideas más importantes de todo esto. La sobreexplicación no es solo un problema de comunicación, es un reflejo de dependencia. Dependencia de cómo eres interpretado, dependencia de que los demás estén de acuerdo, dependencia de evitar incomodidad. Y esa dependencia se siente porque cambia tu comportamiento.
te vuelve más flexible de lo necesario, más explicativo de lo necesario, más reactivo de lo necesario. Y todo eso reduce tu impacto. Ahora regresemos a algo que mencionamos antes, la diferencia entre explicar y justificar. Explicar, esto pasó. Y déjame decirte por qué no deberías pensar mal de mí por esto. Esa segunda capa es donde se pierde todo, porque deja de ser comunicación y se convierte en defensa. Y cuando alguien está a la defensiva, el cerebro lo interpreta como algo no está completamente bien aquí. No porque haya evidencia, sino porque hay comportamiento, y el comportamiento pesa más que las palabras. Por eso, muchas veces, alguien puede decir algo completamente válido, pero la forma en la que lo dice genera duda. No por el contenido, sino por la energía detrás, y esa energía se construye desde adentro, desde cómo te posicionas frente a lo que dices, desde cuánto necesitas que sea aceptado, desde cuánto dependes de que no sea cuestionado. Y ahí es donde empieza a conectarse todo, porque la forma en la que hablas no es solo una técnica, es una manifestación de tu identidad, de tu seguridad, de tu nivel de autocontrol, de tu relación con la validación externa. Y mientras eso no cambie, el patrón se repite. Sigues explicando de más, sigues intentando ajustar cada mensaje, sigues creyendo que necesitas decir más para que se entienda mejor, cuando en realidad lo que necesitas no es decir más, es necesitar menos aprobación. Porque cuando eso cambia, tu forma de comunicar cambia automáticamente, sin esfuerzo, sin técnica, sin estrategia, simplemente porque ya no estás hablando desde la necesidad, sino desde la certeza. Y eso es lo que realmente transforma cómo eres percibido. Pero para llegar ahí, primero hay que entender algo aún más profundo. ¿De dónde viene realmente esa necesidad de explicar tanto? Porque no empieza en la conversación, empieza mucho antes. Y ahí es donde está la raíz de todo. Porque la necesidad de explicar de más no empieza en el momento en el que hablas, empieza mucho antes. Empieza en cómo te relacionas contigo mismo. Empieza en cuánto confías en lo que piensas, en lo que decides, en lo que dices. Empieza en si necesitas que alguien más valide lo que ya sabes para sentir que es correcto. Y ese es el punto incómodo que la mayoría evita, porque es más fácil pensar, necesito comunicarme mejor, que aceptar, no estoy completamente seguro de mí. Pero esa es la diferencia real. No es un problema de expresión, es un problema de posicionamiento interno. Cuando no tienes un posicionamiento claro contigo mismo, buscas construirlo en tiempo real, mientras hablas. Por eso explicas, por eso corriges, por eso ajustas, por eso intentas cubrir cada posible interpretación. Porque en el fondo, no sientes que lo que dijiste sea suficiente por sí solo. Y entonces lo sostienes con más palabras, como si el volumen pudiera reemplazar la solidez, pero nunca lo hace. Ahora observa esto desde otra perspectiva. Una persona con claridad interna no es alguien que siempre tiene la razón. Es alguien que no necesita demostrarla constantemente. Puede equivocarse, puede no saber algo, puede cambiar de opinión, pero cuando habla, no está pidiendo permiso, no está justificándose, no está tratando de proteger su imagen en cada frase. Está simplemente expresando lo que es cierto para él en ese momento. Y eso genera algo muy poderoso, coherencia. No perfecta, pero sí suficiente. Y la coherencia se siente porque no hay fricción entre lo que piensa, lo que dice y cómo lo sostiene. En cambio, cuando no hay claridad interna, aparece la fricción. Dices algo, pero no lo sostienes, lo matizas, lo corriges, lo suavizas, y esa fricción es percibida como duda. No porque analicen cada palabra, sino porque hay una sensación de inconsistencia. Ahora llévalo a un contraste claro. Persona A, esto es lo que pienso. Silencio. Persona B, esto es lo que pienso, aunque también podría ser de otra forma, no estoy seguro. La segunda persona intenta ser abierta, flexible, considerada, pero en ese intento debilita su mensaje, porque no hay un punto firme, no hay una base. Todo está en movimiento, y cuando todo está en movimiento, nada se sostiene. Ahora, esto no significa volverte rígido, no se trata de dureza ni de eliminar matices. Se trata de algo más sutil. Se trata de hablar desde un lugar donde no necesitas proteger cada palabra, donde puedes decir algo y dejar que exista, sin intervenir inmediatamente, sin corregirlo en tiempo real, sin suavizarlo por miedo a cómo será recibido. Y eso requiere algo específico, autocontrol, no el autocontrol de decir lo correcto,
sino el autocontrol de no reaccionar a la posible percepción de los demás, porque ahí ocurre el cambio real. Cuando puedes decir algo y tolerar el silencio después. Cuando puedes expresar una idea y no sentir la urgencia de añadir más. Cuando puedes permitir que alguien interprete sin dirigir cada conclusión. Ahí empieza a construirse una comunicación diferente, más limpia, más directa, más sólida. Ahora, hay algo que debes entender. El silencio no es ausencia, el silencio es parte del mensaje, pero solo cuando no está cargado de inseguridad. Porque hay dos tipos de silencio, el incómodo y el firme. El incómodo aparece cuando no sabes qué decir. El firme aparece cuando no necesitas decir más. Y la diferencia entre ambos es interna. Una persona puede quedarse callada y transmitir duda. Otra puede quedarse callada y transmitir control. Y eso no depende del silencio, depende de lo que hay detrás. Ahora, regresemos a la raíz. ¿Por qué alguien necesita explicar tanto? Porque en algún punto aprendió que lo que dice no es suficiente por sí solo. Tal vez fue cuestionado constantemente, tal vez tuvo que justificarse para ser entendido, tal vez aprendió que si no explica todo, será malinterpretado. Y entonces desarrolla un patrón donde cada mensaje viene acompañado de defensa, de contexto, de aclaraciones, como si hablar fuera una negociación constante con la percepción de los demás, pero ese patrón ya no es necesario, aunque se sienta automático, aunque parezca lógico, porque en realidad está generando el efecto contrario. Ahora aquí viene el punto clave. No se trata de aprender a hablar menos, se trata de necesitar menos validación, menos aprobación, menos control sobre lo que otros piensan, porque cuando eso disminuye, tu comunicación cambia sola. No tienes que recordarte no sobreexplicar, simplemente deja de ocurrir, porque ya no hay urgencia interna. Y eso se refleja inmediatamente. Frases más cortas, pero más claras. Pausas más naturales, pero más firmes. Presencia más estable. Porque ya no estás reaccionando, estás expresando. Ahora, un contraste final. Persona A dice lo necesario, se detiene, observa. Persona B dice algo, lo explica, lo corrige, lo justifica, lo vuelve a explicar. ¿Quién parece más seguro? No quien tiene más información, sino quien necesita menos para sostener lo que dice. Y eso es lo que cambia la percepción. No la cantidad de argumentos, sino la relación que tienes con ellos. Si los necesitas para validar lo que dices, se nota. Si los tienes, pero no dependes de ellos, también se nota. Y esa diferencia define cómo eres percibido, en respeto, en autoridad, en atractivo. Porque el atractivo real no viene de lo que dices, viene de cómo te sostienes en lo que dices, de tu capacidad de no moverte constantemente, de no ajustar cada palabra, de no reaccionar a cada posible interpretación. Y eso no es una técnica, es una consecuencia de tener una identidad más estable, más definida, más independiente. Ahora, una reflexión importante. La mayoría intenta mejorar su comunicación sin trabajar en su seguridad interna. Y eso es como construir algo firme sobre una base inestable. Puedes aprender frases, puedes aprender estructuras, puedes aprender cómo hablar mejor, pero si sigues necesitando validación, vas a seguir sobreexplicando, solo que de una forma más sofisticada, solo lo disfraza. Por eso el cambio real no está en lo que dices, está en desde dónde lo dices, porque cuando eso cambia, todo se ajusta. Tu forma de hablar, tu ritmo, tus pausas, tu presencia, tu impacto, sin esfuerzo consciente, sin técnica forzada, simplemente porque ya no estás intentando convencer. Estás siendo claro, y esa claridad no necesita muchas palabras, solo necesita una cosa: certeza, no certeza absoluta, no perfección, sino una certeza suficiente para no ajustar cada frase, para no corregir cada idea, para no explicar cada detalle. Y cuando llegas a ese punto, ocurre algo interesante. Dejas de hablar para ser entendido y empiezas a ser entendido porque hablas diferente, más simple, más directo, más sólido. Las personas te escuchan distinto, te perciben distinto, te responden distinto.
No porque aprendiste una técnica, sino porque dejaste de necesitar validación. Porque al final no se trata de decir más, sino de decir lo suficiente y tener la estabilidad para detenerte ahí. Y eso cambia todo.